¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Ya con la clase número 7, el penúltimo ya, con el tema cognitivismo. Es un tema muy lindo. La clase pasada fue con conductismo y ahora cognitivismo. Es otra corriente, otra teoría del aprendizaje que es el cognitivismo. ¿En qué consiste el cognitivismo? Está formada con raíces latinas que significa que es capaz de conocer. El cognitivismo nos habla principalmente de los procesos mentales que el alumno aprende a través de los procesos mentales que realiza el cerebro, y vamos a estar analizando más detenidamente en las láminas siguientes. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el cognitivismo. Aparece en las finales de 50, eh, surge en oposición al conductismo, que sostenía que el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable, solamente eso. Pero en oposición a eso va surgiendo esta corriente que es el cognitivismo. En cambio, sostiene que el objetivo de estudio de la psicología es la actividad mental del individuo. Entonces es totalmente lo opuesto del conductismo. Eh, es el análisis científico de los procesos y estructuras mentales con el fin de comprender la conducta humana. O sea que trabaja con las estructuras y procesos mentales. Es la diferencia un poco entre lo que es conductismo y cognitivismo. Como ya les dije, ¿cuál es la definición? Se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria, el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. El estudio del procesamiento humano de la información. Esto en grandes rasgos la definición, ustedes pueden ampliarlo mucho más en su trabajo. Entonces, el cognitivismo es el estudio de los procesos mentales. ¿Cuáles son los antecedentes y bases del cognitivismo? Teoría del aprendizaje, del lenguaje, perdón, de Koski, necesidad de una gramática interna, la teoría de la comunicación de Shannon, codificación de la información, capacidad del canal informático, input, elaboración, output, cerebro como potente ordenador, psicología, las teorías del desarrollo de inteligencia de Piaget, Vygotsky, teoría de mapas cognitivos de Goleman. Son algunas de los antecedentes que propulsaron lo que es el cognitivismo. Vamos a nosotros ampliar mucho más cuáles fueron las bases y los antecedentes para que pueda desarrollarse esta rama que nace en oposición a lo que es el conductismo. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? Nosotros vamos a ampliarlo mucho más. Yo acá les voy a citar y ustedes van a definir cada uno nuevamente su trabajo. Definición de pensamiento, procesos mediante el cual se planifican las acciones que permiten superar los obstáculos que se interponen entre lo que se tiene y lo que se quiere lograr. La observación, comparación, clasificación, definición, análisis, síntesis, memorización, inferencia, seguir instrucciones. Son los procesos que se dan para poder darse el aprendizaje según el cognitivismo.
Estos son los procesos que el niño tiene que pasar para que pueda darse el aprendizaje. Nosotros vamos a eh, detallar más en qué consiste cada una de ellas en nuestro trabajo. ¿Cuáles son las características del cognitivismo? El aprendizaje es más complejo y el estudio es activo. Se fomenta el pensamiento crítico, se concentra en las actividades mentales, estímulo con materiales para mejorar el procesamiento de información y estructuración del conocimiento en el estudiante, toma en cuenta el proceso de aprendizaje de la información. Es alguna de las características del cognitivismo. Nosotros vamos a ampliar más en nuestro trabajo. Es totalmente opuesto a lo que es el conductismo. Los grandes propulsores del cognitivismo, Jean Piaget, Ausubel, Brunner, son los tres grandes propulsores que nosotros vamos a estudiar su teoría. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a hacer una pequeña biografía de cada uno. Ustedes ya saben cómo se realiza una biografía. Por ejemplo, Piaget elaboró una teoría de inteligencia psicomotriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción que fomenta a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. Nosotros vamos a analizar cada una de sus teorías, pero vamos en grandes propulsores, vamos a hacer su biografía, sus grandes trabajos y en qué consisten esos trabajos. Los tres grandes enfoques del cognitivismo que nosotros vamos a trabajar es de Piaget, de Brunner y de Ausubel. Son varios los grandes propulsores, pero estos tres son los principales que nosotros vamos a estar trabajando. El cognitivismo ocurre mediante la construcción gradual del conocimiento, que ocurre gracias a la puesta en relación de los anteriores con los nuevos conocimientos. Exige la organización de estos. Se efectúa a partir de tareas globales. Entonces, Piaget trabajó sobre lo que es la asimilación y la acomodación. Brunner trabajó sobre el aprendizaje por descubrimiento y Ausubel trabajó el aprendizaje significativo. Es lo que nosotros vamos a estar trabajando bien detalladamente en nuestro trabajo. ¿En qué consiste la asimilación y la acomodación según Piaget? Asimilación sería el proceso por el cual el sujeto interpreta la información que proviene del medio en función de sus esquemas o estructuras conceptuales disponentes. ¿Qué es lo que ya sabe el niño? ¿Qué es lo que ya aprendió en casa? ¿Cuáles son las experiencias que ya tiene el niño? Eso asimila, compara con lo nuevo, ¿no? El maestro le presenta lo nuevo, ¿verdad? La nueva información y el niño que hace la acomodación. Es la modificación de un esquema asimilador de la estructura, modificación causada por los elementos que se asimilan. No hay asimilación sin acomodación, pero la acomodación tampoco existe sin una asimilación simultánea. El docente tiene que poner todas las herramientas necesarias para que el alumno pueda asimilar el nuevo conocimiento y pueda darse la acomodación y tener ya nuevas estructuras mentales. Brunner, aprendizaje por descubrimiento. Aprender es reordenar, transformar datos que permiten ir más allá de ellos. Procesamiento activo de la información es lo que sostiene Brunner. Es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, lo que dice el conductismo, ¿verdad?
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. El niño debe descubrir, el docente tiene que darle las herramientas para que el alumno pueda descubrir los nuevos conocimientos y readaptar sus esquemas cognitivos. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para que pueda darse el aprendizaje por descubrimiento? Secuencia de representación, no hay una sola forma de enseñar, prima las diferencias individuales. Forma y frecuencia del refuerzo, condiciones del alumno, el alumno debe traducir lo aprendido al momento de enfrentar sus problemas. Predisposición a aprender, movilizarse el alumno, motivar teniendo en cuenta el grado de incertidumbre, darle esa curiosidad al alumno para que quiera descubrir. Estructura o forma de conocimiento, forma cómo se presenta el contenido a ser estudiado. Aprendizaje significativo según Ausubel. Ausubel sostiene esta teoría. ¿En qué consiste? Es adquirir la adquisición de nuevos conocimientos en forma significativa. Contrapone a memorístico, lo que no es memorístico, aunque no se forma excluyente, no es en forma excluyente, ¿verdad? Siguiente principio, averigüe lo que sabe el alumno a enseñarle lo que va a descubrir. Tenemos que saber primero qué es lo que sabe el alumno para poder, en base a eso, darle las herramientas y pueda descubrir y pueda darse un aprendizaje significativo. Significativo en el sentido de que pueda aplicarlo en la vida cotidiana. Establece diferencias entre significatividad lógica y significatividad psicológica, para salvar el abismo entre lo que se sabe y lo que se debe aprender. Ocurre cuando hay organizadores previos. Pasos para promover el aprendizaje significativo. Proporcionar retroalimentación productiva para guiar al estudiante induciendo motivación, proporcionar familiaridad, explicar mediante ejemplos, guiar el proceso cognitivo, fomentar estrategias de aprendizaje, crear un aprendizaje situado cognitivamente. Muy importante el aprendizaje significativo que nosotros en nuestro trabajo vamos a ahondar mucho más. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del cognitivismo? Las ventajas: estudia en parte activa del proceso del aprendizaje, facilita la adquisición de conocimiento, y desventajas podrían ser: se enfoca solo al individuo y no a su entorno social, visualiza y orienta desde una sola perspectiva. O sea que nosotros vamos a detallar mucho más las ventajas y desventajas en nuestro trabajo. Cognitivismo, nuestro tema. La definición del cognitivismo, su etiología, antecedentes y bases teóricas, procesos cognitivos básicos. Vamos a explayarnos en cada uno de estos procesos, las características del cognitivismo, grandes propulsores, breve biografía de Piaget, Brune y Aswell, teoría de asimilación y acomodación de Piaget, teoría de aprendizaje del descubrimiento de Brunner, teoría del aprendizaje significativo de Aswell. Cada uno vamos a explayarnos en cada uno para poder saber en qué consiste. Y las ventajas y desventajas del cognitivismo es lo que vamos a trabajar en la clase número 7. Ustedes saben que el trabajo debe ser individual, debe tener 10 páginas y tener en cuenta todos los subtemas de las que yo ya les di en la lámina anterior. Guardar con la clase guardar el archivo como clase 7, el cognitivismo, nombre y apellido del alumno.
Queridos alumnos, ustedes saben cuáles son los criterios que tienen que tener en cuenta para poder presentar y obtener los puntajes. Cualquier duda, por favor no duden en comunicarse conmigo, que estaré atenta y pendiente de ustedes. Desde ya, muchas gracias y saludos cordiales a todos.